Muy bien. Vamos a comenzar entonces la clase, chicos. Necesito que no escriban y que pongan atención porque la información que les voy a dar es para entender todo lo que vamos a leer. La segunda carta de relación es medio desafiante porque el español que se usa es un español arcaico, viejo. Aparte, no tenemos acceso a toda la segunda carta de relación. Nos van a omitir mucha información que no es relevante para el estudio de la conquista de México, ¿ok? La segunda carta de relación la escribió Hernán Cortés, el conquistador. ¿Por qué? Él no la hizo para escribir que nosotros le leyéramos. El destinatario es Carlos V, el del chocolate en México, ¿verdad? Que se come y está bien rico. Ese Carlos V fue el rey de España más poderoso y más importante de toda la historia. Es nieto de los reyes católicos. Los reyes católicos nosotros los conocimos en el medievo porque con la guerra de reconquista recuperaron el territorio cristiano en toda la península ibérica. Carlos V va a ser rey no solamente de España, es rey de Alemania, Holanda, rey de varios territorios italianos, africanos, las Indias, que es lo que hoy conocemos como Middle East, y América. Entonces, es el rey más poderoso de todo el mundo en este momento. Eh, ¿Ok? Entonces, es una carta, es una epístola. Si van a la iglesia, de seguro han escuchado al pastor o la gente que habla. Abran su Biblia en la epístola según a los romanos o a los tesalonicenses. Epístola no tiene nada que ver con pistolas. No vayan a cometer ese error en el examen oficial. Epistolar o epístola significa carta. Es narrativo y es una crónica. ¿Por qué? Porque incluye hechos reales. Ahora, no porque incluye hechos reales quiere decir que todo lo que dice Hernán Cortés es verdad, porque él es un autor no fidedigno. ¿Qué significa? Que él va a manipular mucha de la información que escribe desde su perspectiva, ¿ok? Para sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito, chicos? El propósito es persuadir al rey de España para que le permita a conquistar Tenochtitlan. Y dos, explicar por qué desobedeció a Diego Velázquez, que era su jefe al mando, ¿ok? Entonces, va a ser muy importante esto si viniera en el examen, el propósito por el cual la escribió. El más importante, pues, persuadir al rey. ¿Qué es persuadir? Convencerlo de que le permita conquistar Tenochtitlan. ¿Por qué? ¿Por buena gente? No. Si el rey le permite a él, él se convierte directamente en el gobernador y mucho, mucho, mucho dinero viene para él. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Entonces, si fuera Diego Velázquez, el que recibe esos títulos sería Diego Velázquez. Por eso es inteligente el muchachito. Ahorita vamos a mirar su biografía y se van a dar cuenta de que era muy, muy inteligente Hernán Cortés. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, es una cronología directa y parte de esto, ¿verdad? De las características de la crónica es que va a narrar la historia desde su perspectiva, va a utilizar muchas figuras retóricas, va a contar, ¿verdad? Y no va a ser objetivo. Y para esta clase tienen que saber la diferencia entre objetivo y subjetivo. Objetivo, hablamos los hechos tal y como son. El día de ayer hubo un temblor de 7.4 en Colombia. Destruyó muchísimas casas, hay muchísimos afectados. Esos son hechos reales. Ahora les va subjetivo. Damos nuestra propia opinión. Yo creo que el gobierno colombiano no está haciendo un buen trabajo para ayudar a las víctimas de este terremoto. Ahí ya no estoy siendo objetivo, estoy siendo subjetivo. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia? Entonces, para ser fidedigno, tiene que ser una persona objetiva, una perspectiva objetiva, que se limite a narrar los hechos, tal y como sucedieron. ¿Ok? Entonces, en este caso, Hernán Cortés no es. Fíjense cómo se miraba la carta. En 1522 se publicó la carta en España y se miraba así. Esa es la original. Así se miraba la carta él la mandó hecha a mano. En España la imprimen, ¿verdad? Obviamente en España, ¿para qué? Como propaganda, para decir, somos los más fregones del mundo. Ya conquistamos otro territorio, ¿ok? Muy bien. Vamos a tener, ahorita les voy a dar un poquito más de estos dos montes, pero
para entender eso teníamos que entender eso. Vamos a mirar lo de Emilio Hernán Cortés, chicos, cuando conquistó Tenochtitlan. Pongan atención a estas imágenes y yo las voy relatando, ¿ok? Ese es el camino de Hernán Cortés hacia Tenochtitlan. Cholula es lo que nosotros conocemos hoy como Tlaxcala, los tlaxcaltecas. Esa es su primera entrada a Tenochtitlan. Ese es el puente, el acceso. Ahí vamos a mirar a Moctezuma que lo traen, no pisa el piso Moctezuma y ahorita vamos a aprender por qué. Este canal va a ser muy importante porque lo voy a explicar ahorita. Es Hernán Cortés y Jerónimo de Aguilar. Están mirando Tenochtitlan por primera vez antes de entrar. Ahí está con el Malinche. De nuevo, fíjense qué bonito Tenochtitlan, ¿verdad? Miren las casas de los ricos, las casas principales, los templos. Es el templo mayor, ¿se acuerdan de los dos templos? Esa es la casa de Moctezuma donde le permite hospedarse por 6 meses a Hernán Cortés, ¿ok? Aquí están dando un tour, toda la ciudad de Tenochtitlan, ¿ok? Están mostrando toda la ciudad. Allí le están preguntando, o sea, él quiere saber qué es cada cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es curioso, porque está qué padre venir aquí de turista. No, quiere tener toda la información de lo que es. Y ahí le muestran el mercado de Tlatelolco. Y nosotros la vamos a mirar en la carta, el mercado de Tlatelolco, ¿ok? Ahí entra a conocer los templos. Ahí es cuando van a tomar posesión de la ciudad. Ahora sí van a traicionar a Moctezuma. Es cuando destruyen las estatuas de los mexicas de sus dioses.
Muy bien. Entonces, hasta ahí les voy a mostrar. El video de nuevo está en el website de la clase, ¿verdad? Y aquí hay uno que también me gusta. Este es como en inteligencia artificial. Muy bien. Entonces, es como para que vean todo eso. ¿Miraron los canales donde se frenaron los mexicas? Era porque había puentes de madera. Y todo esto lo va a describir Hernán Cortés como estrategia para conquistarlos. Entonces, cuando veamos que está haciendo observaciones, no es porque está admirado. También está revisando qué cosas hay, qué puedo robar, cómo puedo entrar, cómo los puedo vencer estratégicamente, ¿ok? Muy bien, ahora sí nos vamos a la lectura, chicos, y vamos a comenzar. De nuevo, sé que es una lectura medio densa, pero lo vamos a lograr juntos, ¿ok? Estamos en la página 63 y vamos a hablar de Hernán Cortés. Hernán Cortés nació en 1485 y murió en 1547. Murió como veintitantos años después de haber conquistado Tenochtitlan, ¿ok? Cuando él tenía 7 años, Cristóbal Colón se embarcó hacia lo que hoy conocemos como el continente americano. A los 18 años, Hernán Cortés decide que quiere venir a las Américas y viene como escribano de Diego de Velázquez. ¿Ya no se acuerdan de Diego Velázquez? Muy bien. Entonces, se vuelve escribano. ¿Qué es un escribano? Un escribano es un ayudante personal de la persona, como en este caso Diego Velázquez. Escribía todas las cartas que él tenía que enviar a España, le ayudaba a escribir su diario. Los escribanos se dedicaban a eso, a escribir, escribir, escribir. Se vuelve a los 18 años escribano de Diego Velázquez y se gana la confianza de Diego Velázquez. Por eso la traición le duele mucho a Diego Velázquez. ¿Por qué? Porque Diego Velázquez primero lo hace terrateniente, le regala tierras en Cuba. Después lo hace alcalde de un municipio en Cuba. Y por último, lo nombra capitán general para que vaya a explorar lo que hoy conocemos como la península de Yucatán. Y luego se arrepiente. ¿Y qué pasa? Hernán Cortés aprovecha y se va rápido. Sale y zarpa desobedeciendo a Velázquez con 600 soldados hacia lo que hoy es la península de Yucatán. Las cartas, escribe cinco cartas. Nosotros leemos solo la segunda, ¿ok? Le escribe 5 cartas a Carlos V y o también se le conoce como Carlos I de España, ¿ok? Muy bien. Nosotros vamos a leer entonces esta carta y esta carta se escribió en 1519, se envió en 1520 y se publica en Sevilla, España en 1522. Ahí me voy a quedar un momento mientras que yo le leo esto. Tienen que copiar, pero copienlo rápido, chicos, para que no lo hagan con tanto cuidado que tarden mucho tiempo, ¿ok? De nuevo les vuelvo a repetir. El propósito de las cartas o las epístolas es persuadir al rey, ¿ok? Persuadirlo. Le va a enviar regalos con las cartas, les va a enviar oro. El poco oro que encuentra se lo envía para que el rey piense que hay muchísimas cosas de gran interés para España, ¿ok? Carlos V hereda un gran imperio europeo por parte de sus abuelos. Hereda España, Holanda y todo el Sacro Imperio Romano que incluía, yo les dije, Alemania, Países Bajos, Asia, partes de Europa, perdón, de África. Era el hombre más poderoso en ese momento. Y si no me equivoco, Carlos V es nombrado rey cuando solo tenía 17 años, o sea, su edad.
Entonces, es un joven manipulable, ¿no? Es un joven manipulable en este momento. La estructura de esta carta, uno, es una narración histórica, incluye hechos reales. Está escrito en orden cronológico, como los 8 presagios que nosotros leímos ya. Y el testimonio es en primera persona. De nuevo, no es un narrador fidedigno. No podemos confiar en que todo lo que dice es verdad. El lenguaje va a ser muy descriptivo, va a incluir muchos detalles visuales, va a ser un uso excesivo de los símiles para darle al rey como que compare como con qué que el rey ya ha visto en Europa las cosas, ¿no? Y por último va a usar muchas metáforas, mucha hipérbole, va a exagerar los hechos, el polisíndeton, la repetición y las oraciones largas. Algo que también es importante destacar, chicos, es que para que Hernán Cortés pudiera conquistar México, necesitaba, o alguien que le ayudó mucho fueron sus dos traductores, ¿sí? Jerónimo de Aguilar, perdón, traducía del español al maya, y la Malinche o Doña Marina, que también sabemos hoy en día que fue amante de Hernán Cortés y que tuvo hijos de Hernán Cortés, sí, la Malinche traducía del maya al náhuatl, ¿ok? Que era el lenguaje de los mexicas. Preguntas sobre eso. Les doy un minuto para terminar de copiar y ya comienzo a leer. Listos. Comenzamos a leer entonces. De nuevo, como es una crónica, obvio tienen que incluir fechas. Y fíjense cómo comienza la carta. Relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V, Segura de la Frontera, 30 de octubre de 1520, ¿ok? 1520, ahí está la fecha, lo cual lo hace una crónica. Comienza diciendo: enviada a su sacra majestad el emperador nuestro señor por el capitán general de la Nueva España llamado don Fernando Cortés, en la cual hace relación de las tierras y provincias, sin cuento que ha descubierto nuevamente en el Yucatán del año 19 a esta parte y ha sometido a la corona real de su majestad. En especial hace relación de una grandísima provincia muy rica llamada Culúa, en la cual hay muy grandes ciudades y de maravillosos edificios y de grandes tratos y riquezas, entre las cuales hay una maravillosa y rica más que todas, llamada Tenochtitlán, que está por maravilloso arte edificada sobre una grande laguna, de la cual ciudad y provincia es rey un grandísimo señor llamado Moctezuma, donde le acaecieron al capitán y a los españoles espantosas cosas de oír. Cuenta largamente del grandísimo señorío del dicho Moctezuma y de sus ritos y ceremonias y de cómo se sirven. Básicamente, Hernán Cortés escribe una buena introducción con una excelente tesis. ¿Qué es lo que va a cubrir en toda esta carta? Muy bien, los puntos importantes que va a cubrir. Recuerden que ella le escribió una carta anterior. Por eso es que le dice, esta carta cubre lo que pasó desde que llegué a la península de Yucatán, porque eso ya lo explico en la otra carta, hasta lo que me pasó hasta ahora. ¿Ok? Ojo, miren, toda la hipérbole que utiliza.
Grandes ciudades, maravillosos edificios, grandes tratos, riquezas, son las palabras que el rey quiere oír. Lo está manipulando, lo está queriendo persuadir. Miren cómo escribe Tenochtitlan. Él no sabe cómo se escribe, no hay lenguaje en español todavía, por lo tanto lo escribe de manera fonética. ¿Qué significa eso? Lo escribe tal y como lo está escuchando, ¿sí? Miren cómo escribe Moctezuma, Mutezuma, ¿se fijan? O sea, lo está escribiendo como él escucha y vamos a mirar que le va a ir cambiando poco a poco el nombre. Ya no siempre le va a llamar Tenochtitlán, ahorita es Tenochtitlán. Otra cosa, fíjense, grandísimo Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que su conquista se oiga como mucho trabajo. Es un gran Señor, es un gran oponente y yo le gané. ¿Se fijan por qué lo está elevando a Moctezuma? No porque lo admire, lo está elevando para él elevarse más. Decimos en México, le quiere echar crema a sus tacos, ¿no? Entonces, él está haciendo todo esto de nuevo con ese fin, ¿ok? Muy bien, continúo. Ahora va a saludar a el rey, como se debe de saludar. Muy alto y poderoso y muy católico príncipe, invictisísimo emperador y señor nuestro. ¿Suena familiar? Cuando ustedes quieren salirse con la suya, con sus papás, quieren un permiso, quieren que les compren algo, no llegan diciendo, cómprame esto, ¿verdad que no? ¿Cómo llegan? Papá hermoso, lindo, chulo, precioso, ¿verdad que sí me vas a dejar ir? De hecho, nuestros papás hasta nos dicen, ¿qué quieres? Algo quieres. Ok, me estás tratando muy bien. Lo mismo Hernán Cortés. Esa es una estrategia de manipulación. Hablarle como si fuera lo máximo. Le está escribiendo un chico de 17 años. Este rey, escucha eso, me siento importante, ¿verdad? Muy bien. En una nao le está diciendo que en una nave, en un barco, ¿sí? De el gobierno de la Nueva España, fíjense cómo le llama a México ya le puso título, le puso la Nueva España. Nadie le puede poner títulos más que los reyes a los territorios y aquí él está tomando una licencia y al final de la carta vamos a mirar por qué lo quiere persuadir a que le llame Nueva España. Y sí, la Ciudad de México se llamó la Nueva España por mucho tiempo, durante la época colonial, ¿ok? Muy bien. Y luego dice, de vuestra sacra majestad, despaché a 16 días de julio del año 519. Nosotros en nuestro contexto histórico miramos que en abril de 1519, ¿sí? Empezó su travesía para llegar. Muy bien. Envía a vuestra alteza muy larga y particular relación sobre las cosas que aquella sazón, después de que a ella vine en ellas sucedidas, la cual relación llevaron a Alonso Hernández Portocarreño y Francisco de Montejo, procuradores de la rica villa de la Veracruz, que yo en nuestro nombre de vuestra alteza fundé. Y después acá, por no haber oportunidad, así por falta de navíos y estar yo ocupado en la conquista y pacificación de esta tierra, como por no haber sabido de la dicha nao y procuradores, no he tornado a relatar a vuestra majestad lo que después se ha hecho, de que Dios sabe la pena que he tenido, porque he deseado que vuestra alteza supiese las cosas de esta tierra, que son tantas y tales como ya en la otra relación escribí. Se puede intitular nuevo rey y emperador de ella y con título y no menos mérito que el de Alemania, que por la gracia de vuestra majestad posee. Por querer todas las cosas de estas partes y nuestros reinos, de vuestra alteza, decir todas las particularidades y cosas que en ellas hay, y decir que se debían, sería casi proceder a infinito. Aquí básicamente, yo sé que muchos dijeron, what did he say? ¿Verdad? Ok, básicamente le está diciendo, tuve que desobedecer a Velázquez porque yo quería encontrar la gloria para España, para ti, rey. Y te voy a relatar todo lo que he tenido que hacer y todas las dificultades que he tenido con tal de traerte gloria a ti, rey. De nuevo lo está queriendo persuadir. Establece que después de su primera carta, donde él estuvo explorando ¿cómo se dice?, costa de Yucatán, ahora estableció un lugar
estratégico para él en el puerto de Veracruz. Por eso él le llama la rica villa de la Veracruz. Él allí hace su matriz, de allí va a estarse moviendo de un lado para otro, ¿ok? Nosotros lo miramos en el video de los viajes en la conquista de México, cómo tuvo que volver a Veracruz porque Velázquez había enviado para apresarlo, ¿ok? Luego le dice, y todo lo que he conquistado, usted se puede titular el nuevo emperador de ella. No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo para ti, para ti, rey. Tú eres el dueño de todo lo que yo conquiste. Ojo, este símbolo es importante. No significa elipsis. En el examen no vayan a poner que es una elipsis. Ay, no me deja marcarlo, pero bueno. Esto, si está en estos incisos, le llamamos en español, en inglés ustedes le llaman brackets. Si están estos brackets o en estos incisos, significa que omitieron información. Lo que significa es omisión de información. Nos quitaron parte de la carta que no es relevante para lo que estamos estudiando. ¿Ok? Básicamente. Le dice que en la otra carta, él escribió todo lo que había conquistado. Y en esa primera carta, él le habló de que había escuchado sobre un señor que se llamaba Moctezuma, que era rey de un gran imperio. Y en esa primera carta le dice al rey Carlos V que él piensa que va a ir a visitarlo y a conocerlo. Y fíjense cómo lo pone, quiero que leamos. Y que confiado en la grandeza de Dios y con el esfuerzo real del nombre de vuestra Alteza, pensaba ir a verle a donde quiera que estuviese, y aún me acuerdo que me ofrecí en cuanto a la demanda de este señor a mucho más de lo que a mí posible, porque certifiqué a vuestra Alteza que lo habría preso, muerto, súbdito a la corona real de vuestra majestad. Aquí básicamente le está diciendo, y te prometo, rey, que voy a ir a ese territorio y lo voy a conquistar. Así tenga que apresar a ese señor o lo tenga que matar. Ahora, todo buen soldado católico, cristiano, romano, hacía las cosas por dos razones. Una, en nombre de quién? De Dios. Y la segunda, en nombre del rey. Porque, ¿qué creen? Si hago las cosas en nombre de Dios, mate, asesine, viole mujeres, niñas, todo, me es perdonado porque lo hice en nombre de Dios. Y no me voy al infierno. En nombre del rey, el rey es el enviado de Dios, es el elegido de Dios. Así que también me da inmunidad a todas las atrocidades que puedo hacer. Por eso siempre los hombres van a decir, en nombre de Dios y de su majestad. No, siempre. Pensando que eso excusa las atrocidades que hicieron. Probablemente violó a la Malinche. O sea, la Malinche fue su amante, pero a lo mejor la Malinche no quería ser su amante, probablemente la violó, que era lo mucho lo que pasaba en estos tiempos, ¿ok? Muy bien. Con este propósito y demanda, dice, salí de la ciudad de Zempoal, Zempoal es lo que hoy conocemos como Campeche, y yo le puse el nombre de Sevilla. Fíjense cómo eran los conquistadores. Ya no se llama aquí como ustedes quieren, ahora se va a llamar Sevilla. En México nos cambiaron mucho los nombres, después fueron devueltos. Pero hay pocos que todavía se llaman como los españoles lo pusieron. Por ejemplo, Guadalajara es un nombre español. Allá en España también hay una Guadalajara. Entonces, esos son nombres que se quedaron. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México se llamaba la Nueva España y ahora se llama ¿verdad? Se llama Ciudad de México, ¿no? Muy bien. Entonces, él dice que el 16 de agosto salió y dice que salió con 15 de caballo, no mucha gente, fíjense, y 300 hombres, ¿sí? Y en Veracruz dejó a 50 hombres y 2 de caballo. Entonces, en la matriz donde él está estableciendo su centro de operaciones, deja a 2 caballos con personas y 50 hombres para que cuiden. Mientras él sale con 300 hombres y, ¿cuántos de caballo dijimos? 300 hombres y 15 de caballo. Muy bien. Salen ellos y van a salir hacia Tlaxcala, ¿sí? Ahí se van a encontrar con los tlaxcaltecas. Y en Tlaxcala dice que va a hacer que 50,000 hombres le sean vasallos del rey. ¿Y cómo creen que lo hizo? ¿De manera violenta o pacífica?
Pero aquí él dice, ellos lo quisieron hacer porque se sentían muy seguros conmigo y yo fui muy pacífico con ellos. Yo no los obligué, ellos quisieron ser tus vasallos, rey, ¿no? Y vamos a mirar aquí. Dice, y por cierto, leales vasallos de vuestra majestad, como hasta ahora lo han estado, están porque ellos eran súbditos de aquel señor Moctezuma. O sea, los tlaxcaltecas son tus vasallos, son mis amigos, aunque ellos antes fueron vasallos de Moctezuma. Pero fíjense cómo lo explica. Lo hicieron por fuerza. Ellos no querían ser vasallos de Moctezuma, los obligaba por varias razones. Y aquí sí voy a leer. Dice, y como por mí tuvieron noticias de vuestra alteza y de su muy grande y real poder, dijeron que querían ser vasallos de vuestra majestad y querían ser mis amigos, querían ser best friends, según. Y me rogaban que los defendiese de aquel señor que los tenía por fuerza y tiranía, que les tomaba a sus hijos para que los mataran y los sacrificaran a sus ídolos. Y me dijeron otras muchas quejas de él y con esto han estado muy ciertos y leales en el servicio de vuestra alteza. Creo que lo estarán por ser libres de la tiranía de aquel y porque a mí siempre han sido muy bien tratados y favorecidos. Aquí usted le dice al rey que él los ayudó a los tlaxcaltecas a ser liberados de Moctezuma. Y Moctezuma es un ser horrible que captura a sus hijos de los tlaxcaltecas y los sacrifica a sus ídolos. ¿Ok? Entonces aquí vemos, ¿verdad? La percepción que tienen de Moctezuma. Y luego él dice, y yo soy tan bueno con ellos y los he tratado tan bien que ellos quieren ser mis amigos y tus súbditos del rey. Muy bien. Él cree que está liberando a los tlaxcaltecas, ¿no? Los tlaxcaltecas no saben en lo que se están metiendo porque después los va a asesinar y ahorita vamos a mirar cómo lo va a hacer. ¿Ok? De nuevo nos omiten información y aquí nos van a contar, nos cuenta aquí, esto no es parte de la carta, nos quieren explicar qué es lo que omitieron. Lo que omitieron fue la llegada de Cortés a lo que hoy conocemos como Tlaxcala. Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, allí nos están contando que llegaron a lo que hoy conocemos como el territorio de Tlaxcala, ¿ok? Todas las guerras que tuvieron en Campeche, en Zempoal y en todo esto para llegar hasta Tlaxcala. Tlaxcala ya están en carro a 1 hora de camino. En Puebla están a 1 hora de camino a la Ciudad de México, pero eran días en caballo, ¿ok? Aparte no había carreteras. Entonces, ellos están recorriendo todo esto. Muy bien. En Tlaxcala encontró, cuando llegó a Tlaxcala, chicos, Moctezuma mandó mensajeros. Y los mensajeros le dijeron, ain't nobody wanna talk to you. Le dijeron a Cortés, nosotros no venimos a hablar contigo. Los mensajeros pidieron hablar con los gobernantes de los tlaxcaltecas. Y una vez que hablaron con ellos, fíjense lo que pasó después de que los mensajeros de Moctezuma hablaron con los tlaxcaltecas. En los 3 días que estuve allí, me proveyeron muy mal y cada día peor, y pocas veces me venían a ver ni a hablar los señores y personas principales de la ciudad. Aquí cambió la actitud de los tlaxcaltecas. ¿Qué creen que mandó decir Moctezuma a los tlaxcaltecas? ¿Qué creen que les dijo que ellos cambiaron la actitud con Cortés? Si ustedes fueran Moctezuma, ¿qué mensaje le hubieran enviado a los tlaxcaltecas? Come on, people. Trátenlo bien, ¿sí? ¿Hubieran dicho eso a los tlaxcaltecas, Moctezuma? ¡No! Los tenía Moctezuma vigilados desde que estaban ah, desde que estaban ellos en la área de Yucatán. Moctezuma era dueño y señor de todo eso. Entonces, por lo tanto, ay, se desconectó y no quiere volver a conectarse, chicos. Por lo tanto, es obvio que Moctezuma sabía, este,
de la existencia de estas personas, ¿no? Y es por eso que les dice, les mandó mensaje, no más que los traten bien, se la van a ver conmigo. Van a tener consecuencias si ustedes traen a este hombre a mi territorio. Y entonces los tlaxcaltecas cambian la actitud con Hernán Cortés y lo empiezan a tratar mal. Después de 3 días, yo no voy a leerlo, pero les voy a decir lo que pasó. Después de esos 3 días, los tlaxcaltecas empiezan a sacar a sus mujeres, a sus hijos y las posesiones más preciadas de la ciudad. ¿Por qué? Porque no quieren niños ni mujeres en la ciudad. Para que no estén en el ataque. Van a querer matar a los españoles y a Hernán Cortés y por eso sacan a sus mujeres. Y como siempre hay una persona imprudente. Va una mujer indígena y le dice a la Malinche, Malinche, nuestros hombres van a atacar y van a matarlos a todos. Y si te quieres salvar, vente con nosotros. ¿La Malinche creen que le hizo caso? ¿Que ella quería ser libre? Pues no. La Malinche le cortó ¿a quién? A Jerónimo de Aguilar. Los planes que tenían los tlaxcaltecas con Hernán Cortés. ¿Y qué creen que hizo Jerónimo de Aguilar? Se lo contó a Hernán Cortés. Y Hernán Cortés dice, pues ni modo, me vi obligado a interrogar a un hombre que iba pasando y él me contó todos los planes que tenían en mi contra. ¿Ustedes creen que le preguntó? Probablemente lo torturó, ¿verdad? Lo medio mató hasta que confesó cuáles eran los planes que tenían contra Hernán Cortés. Vamos a mirar entonces qué pasó. Hernán Cortés, al saber lo que estaba pasando, chicos, metió a todos los principales. Les dijo, quiero hablar con los principales en un aposento. Y después sacó su escopeta y mató a varios de ellos. ¿Ok? Después salieron a las calles los españoles y asesinaron en pocas horas a más de 3,000 hombres. Y aquí desgraciadamente no cuentan a las mujeres ni a los niños. En la historia en este tiempo no eran importantes. Cuando leen la Biblia también dice, Jesús alimentó a 4,000 hombres. Nunca cuentan a los niños ni a las mujeres. No eran importantes. Lo mismo aquí. Probablemente mató a más personas de 3,000, pero 3,000 hombres que eran los importantes. Sociedad patriarcal y machista, ¿verdad? Muy bien. Los mató. Después de matar a toda esta gente en las calles, lo que hizo es, le prendió fuego, chicos, algunas torres. ¿Qué son las torres? Las pirámides. Él las compara con torres. Y casas fuertes, las casas de los ricos, ¿ok? En 5 horas, chicos, hizo todo esto y obligó y torturó a los líderes de la ciudad para que confesaran por qué lo querían matar, ¿no? Después, 5,000 hombres de Tlaxcala y 400 de Zempoal le dijeron, ok, vamos, estamos contigo. Ya no vamos a pelear, ya. Mejor vamos a pelear por ti. ¿Okay? Obligó a 5,000 indios de Tlaxcala y 400 de Zempoal. Fíjense cómo les llama indios de una manera muy despectiva, ¿ok? Regresó a la casa, al aposento donde él estaban, y ahí les pregunté por qué me querían matar a traición. ¿Qué acaba de hacer? Hernán Cortés acaba de asesinar a miles de personas a traición. Pero él sí puede preguntar, ¿por qué me quisieron matar a traición? Y ellos le cuentan que fue por culpa de Moctezuma, que Moctezuma los había mandado, y que ellos no se querían meter en problemas con Moctezuma, que habían sido engañados y que les pedían que por favor los soltara, ¿sí? Los soltara y les perdonara el error de haberlo querido asesinar. Es aquí como le dice, y me rogaban que aquel hierro les perdonase y que desde ese momento le prometían que ya no los engañaría y que serían muy buenos leales vasallos de vuestra majestad y serían mis amigos.
¿Entienden por qué no es fidedigno Hernán Cortés? Porque él está manipulando toda esta información. Él no habla aquí de que los torturó, de que los asesinó, de que todo. Está diciendo, ellos dijeron que ya querían ser mis amigos y leales tuyos a España, ¿no? Leales a España. Después de haber hablado muchas cosas de su hierro, solté a dos de ellos. ¿Qué hicieron esas dos personas? Ordenaron que trajeran de nuevo a las mujeres y a los niños a la ciudad y todas las cosas que se habían llevado. Me prometieron que iban a servir a su majestad muy lealmente. Fíjense en esto. Después de 15 o 20 días de estar allí, la ciudad volvió a ser tan pacífica y tan poblada que parecía que nadie faltaba en ella, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Ustedes creen que la ausencia de 3,000 hombres no se va a notar en una ciudad? Pero según él trajo orden, hizo que la ciudad volviera a estar tan pacífica y segura, ¿sí? Y aparte de eso, hice que los tlaxcaltecas y los de Zempoal se hicieran amigos. ¿Les suena familiar la retórica? Oh, I always bring peace. I deserve a peace prize. ¿Sí? La manipulación de la información. Yo siempre traigo la paz. Denme el Nobel de la Paz, ¿no? Y ahorita miren cómo está el Medio Oriente, ¿no? Muy bien. El caso es que le explica, ya no eran enemigos entre ellos. ¿Por qué? Porque ahora están de su lado de Cortés. Los obligó a luchar contra él, contra los, ah, ¿verdad? Los mexicas en nombre del rey. Muy bien. Él le respondió, de nuevo, Moctezuma, en esta omisión de información, manda de nuevo mensajeros. Y ahora Cortés les dice, ahora yo sí voy a hablar. La primera no la. Y les dice Hernán Cortés, díganle a Moctezuma que voy a ir a Tenochtitlan por las buenas o por las malas. Y entonces Moctezuma le dice, ok, te invito a que vengas como un invitado mío, ¿no? ¿Por qué? Moctezuma no quiere una gran guerra. ¿Por qué? Ahorita él ya tiene el control del territorio de Campeche, Yucatán, Veracruz, tiene el territorio de Tlaxcala y de los Cholula, como lo conocemos ahora. Toda esta gente va a pelear contra él. Moctezuma no quiere eso. Moctezuma está queriendo inteligentemente de atraerlo también para conocer cuáles son las debilidades de los españoles. ¿Ok? Dice que aquí, que ya no puede excusar que yo vaya a él. Y entonces aquí le dice, ¿verdad? Hernán Cortés a Moctezuma que va a ir a visitarlo. Y entonces Moctezuma le envía unos guías que lo van a llevar a Tenochtitlan. ¿Cuál fue el mensaje para los guías? Llévenlo por los peores caminos para que tarde en llegar. Llévenlo y traten de deshacerse de él en el camino. ¿Ok? Y fíjense cómo lo describe aquí Hernán Cortés. Había en aquel camino tantos puentes y pasos malos que yendo por él muy a salvo pudieran ejecutar su propósito. Aquí está diciendo, nos llevaron por tan malos caminos que sería imposible llegar a Tenochtitlan, ¿no? Imposible llegar a Tenochtitlan. Muy bien. Y ahora va a explicar cómo él encontró otros caminos, ¿ok? Muy bien. Dice que aquí, en el camino, encontraron dos montañas. Las montañas maravillosas. Chicos, antes de que copien. Estas son las montañas que miró Hernán Cortés. Se encuentran en lo que hoy conocemos como Puebla. ¿Sí? En Puebla están estas montañas. Hay dos cosas que le llamaron la atención a Hernán Cortés. La primera es el humo de la primera montaña. Esta montaña se llama Popocatépetl y es un volcán activo hasta hoy en día. Si miran Televisa a las 7 de la mañana, cada día les dan un reporte de cómo está el Popocatépetl, porque es un volcán activo. En cualquier momento puede hacer erupción y matar a toda la gente de Puebla, ¿no? Entonces, por eso dan un reporte todos los días. Al lado tenemos Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl, ellos dos, es una leyenda mexica. Son nuestro Romeo y Julieta antes de que Shakespeare pudiera escribirlo, ¿sí?
tenemos la historia de Romeo y Julieta. Popocatépetl, Iztahuatl. Pueden ver, él es el hombre y ella es la mujer. Pueden ver su cara. Aquí está su cara, su cabeza está boca arriba. Aquí está su pecho. Aquí están sus piernas y aquí está su vestido, ¿verdad? Así, con la nieve. Hoy si van y desde el avión, cuando van a aterrizar a Puebla, van a poderlos mirar y sí se mira como una mujer. Muy bien. Popocatépetl era un guerrero mexica y se quería casar con Iztehuatl, y ella lo esperó. Él tuvo que ir a la guerra y cuando a ella le avisan que él murió, Iztaccíhuatl tan triste se murió de amor, de tristeza. Murió. Y luego llega, días después de que ella muere, llega Popocatépetl. ¿Dónde está mi mujer para casarme con ella? Y la encuentra muerta. Y entonces lo que hace, ¿quién me está ¿Quién me está desconectando? Lo que hace entonces, Popocatépetl toma el cuerpo de Iztaccíhuatl y se la lleva a la montaña y le pide a sus dioses que por favor los vuelva a unir, que ellos quieren estar una eternidad juntos. Y entonces los dioses lo que hacen es convertirlos en dos montañas. Él sigue vivo, ella está dormida, pero están juntos. Él sigue activo con el, ¿verdad? Con con todo lo que está pasando en el volcán y ella pues está muerta, ¿no? Dormida, como le dicen ahí. Muy bien. Voy a continuar, chicos. Voy a conectarme porque esta cosa voy a intentar de nuevo. Ya lo sé, yo también estoy así. No, 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 con tus propias notas. Prepáralo con tus propias notas. Como ustedes quieran. Muy bien, sigo. Ya me van a hacer que aquí yo todo. Muy bien. Entonces, chicos, aquí vemos entonces. Y no me está compartiendo la pantalla. Ver. Muy bien. Ahora sí. Ok. Entonces, volvemos. Entonces, aquí hace referencia a esas dos montañas, ¿no? Y lo que hace Hernán Cortés entonces es, tiene curiosidad de dos cosas. Uno, de la nieve que él ya conocía, él ya sabía que había nieve en otros países porque él estaba en España y en Italia, en los Pirineos, en Francia, hay nieve. Pero también él quiere saber qué es ese humo que sale de la montaña del Popocatépetl, ¿ok? Quiere saber eso. Y entonces, quiere saber por qué. ¿Quieres saber por qué este, ese humo que sale, el viento no lo puede mover, sino sale derecho? Y fíjense cómo lo compara, el símil que utiliza. Tan gran bulto de humo como una gran casa y sube encima de la sierra hasta las nubes. Está tratando de decir, está comparándolo como una casa con chimenea que sale el humo, ¿sí? Entonces, está comparándolo con eso para que el rey tenga una imagen de cómo se miraba esto, ¿ok? Muy bien. Él va a enviar a 10 de sus soldados, chicos, que suban a explorar la montaña. Desgraciadamente no pueden subir porque hay dos cosas. Una, pues el viento es muy fuerte y es muy frío. Hay nieve arriba, por lo tanto es muy, muy frío. ¿Ok? Y la otra cosa es
porque ellos no tienen un equipo suficiente como para enfrentar esas condiciones. Entonces, lo que hacen es que bajaron. Y cuando bajaron, eh, encontraron, ¿verdad? Nieve. Al bajar le traen dos cosas. Le traen la nieve para que la toque él y pueda mirar qué es lo que es. Y lo segundo que lo traen es carambanos. ¿Qué son carambanos? La piedra volcánica con la que nosotros hacemos los molcajetes. Le trajeron esas piedras volcánicas para que él mirara y supiera qué estaba pasando. ¿Ok? Muy bien. Luego, aquí hace una comparación. Él no entiende por qué arriba está haciendo tanto frío cuando abajo está caliente. Y él le dice al rey aquí, fíjense cómo le dice, donde nosotros estamos, está a 20 grados, que es como algo paralelo a una isla española donde continuamente hace gran calor. Entonces, aquí le dice, 20 grados son 80 grados Fahrenheit. Está haciendo calorcito, ¿verdad? Entonces, él no puede entender por qué donde ellos están abajo está haciendo calorcito, pero arriba en la montaña está haciendo muchísimo frío. El contraste de las temperaturas. Muy bien. Yendo por allí, dice por la sierra, se toparon con un camino y le preguntaron a los naturales si ese camino llevaba a Tenochtitlan. Y los naturales dicen, están llevando por el camino equivocado, compadre. Y entonces ahí Hernán Cortés se da cuenta de que lo están engañando. Obviamente los obliga para que ya lo lleven a Tenochtitlan. Y entonces aquí nos va a narrar cómo entró a Tenochtitlan. Tenochtitlan tenía 4 accesos, 4 caminos, 2 importantes y los otros 2 no tan importantes, ¿ok? Aquí llegan, chicos, a Tenochtitlan ya, ¿ok? Fíjense cómo lo va a describir. Al día siguiente, llegamos a la ciudad. Y a media andada entré por una calzada que va por medio de dicha laguna, 2 leguas hasta llegar a la gran ciudad. Y ahora fíjense cómo lo escribe. Ya dijo Tenochtitlan como antes. Ahora, ¿cómo le llama? Temixtitán. Fíjense cómo le está cambiando porque él no conoce la palabra escrita. Entonces, por eso lo está haciendo. Dice que entran por un camino que es tan ancho donde 8 caballos pueden entrar. ¿Le llama la atención este camino? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo cuando está describiendo esto Hernán Cortés? Muy bien, él está checando todo para mirar cómo los puedo vencer. Ah, tienen este camino. En este camino caben 8 caballos. Puedo traer mis caballos y pasarlos por aquí, ¿no? Entonces, todo lo que está haciendo lo está haciendo así. Muy bien. De estas 2 leguas hay una parte y la otra calzada da las 3 ciudades. Y aquí está hablando de los vecindarios. Habla sobre 3 vecindarios. Mexicalcingo, Nisiaca y Huichilochico. Nos dice que en estos vecindarios, en uno de ellos hay 3,000 personas, en otro hay 6,000 y en otra 4 o 5,000 personas. Entonces, es una ciudad muy grande con muchísima gente. Ya estamos mirando todos el reloj, ¿verdad? Así de que cuándo se termina esto, ya lo sé. Por eso lo estoy haciendo así que les estoy explicando porque sí es mucha información. Ok, luego él se da cuenta cuando entra a la ciudad y dice, y en todos muy buenos edificios, casas y torres, en especial las casas de los señores y personas principales. Ustedes ya pudieron mirar en el video que les mostré cómo eran las casas, eran muy bonitas. Las torres son las pirámides y por último los templos. Los templos se les llama mezquitas. ¿Por qué le llama mezquitas? Esto podría venir en el examen oficial. Porque él viene de España y en España por 800 años convivieron 3 culturas. ¿Quiénes? Judíos, cristianos y los musulmanes. Como no son iglesias cristianas, no son templos cristianos los que él está mirando, él los está comparando con las iglesias de quiénes, de los musulmanes. Les llama mezquitas a los templos mexicas, ¿ok? Porque son paganos, son del diablo, ¿sí? Entonces, por eso lo hace. Dice, y oratorios donde ellos tienen a sus ídolos, ¿ok? ¿Le llama dioses? No, ídolos. ¿Por qué? Porque para él esos dioses no son dioses, no, le falta el respeto. Entraron y nos dice que lo muy importante para los mexicas era la sal. Chicos, la sal era lo más importante para los mexicas. Por eso es que en México nuestra comida es patrimonio de la humanidad, que sabe rica.
La sal era tan importante que se usaba como moneda. Los mexicas lo utilizaban para intercambiar, para pagar cosas con la sal. ¿Ok? La sal. Y él dice, ¿la sal por qué? Para los españoles no tiene valor, pero para los mexicas sí. Dice que entraron entonces y 1,000 personas lo recibieron. Yo no creo que hayan sido 1,000 personas, pero él exagera los hechos. Dice él, aquí nos va a contar, que esas 1,000 personas llegaron y todas hacen lo mismo. Se hincan, ponen la mano en el piso, porque ya saben que los mexicas, su Dios, la tierra, es lo más importante. Luego se ponen la mano en el corazón y los saludan. Ahora, si lo hiciera una persona o todos lo hicieran la misma vez, pues se acaba rápido. Pero con él lo hicieron, dice que estuvo casi 1 hora mirando cómo cada persona hacía lo mismo, ¿no? Y Hernán Cortés como, ¿por qué no me quieren dejar ir a ver a Moctezuma? Ya lo quiero mirar, ¿no? Y esta gente está así, ¿no? Muy bien. Luego se da cuenta que solo hay 2 accesos a la ciudad. ¿Por qué es importante esto? Está pensando cómo puedo manipular esto y estos 2 accesos me van a dar, ¿sí? Por 2 accesos entran y por 2 accesos salen. Si él puede cubrir esos 4 accesos, pueden cerrarlos en la laguna. No hay otros accesos para salir de la ciudad. Ok, ya salieron y dice que todos iban muy bien vestidos. Llega a la ciudad, chicos, a una calzada y se da cuenta que las calzadas tienen una interrupción. Hay puentes de madera. Los puentes de madera son importantes, ¿por qué? Porque los quitaban para que pasaran las canoas, ¿sí? De los mexicas y las ponían cuando querían pasar caminando. Y Hernán Cortés dice, si yo quito estos accesos, los mexicas ya no pueden salir, ¿no? Y todo esto lo va a utilizar en el futuro de la carta para conquistar. Cuando pasaron el puente de madera, allí lo recibió Moctezuma con 200 señores. Moctezuma y los señores iban vestidos de una ropa bien rica a su uso, o sea, lo mejor de lo mejor. Él hace una observación. Todos están descalzos menos Moctezuma. ¿Por qué Moctezuma no está descalzo? Porque los mexicas creían que Moctezuma era un y los dioses no pisan la tierra. ¿Ok? Todos los demás sí. Él se da cuenta que todas las casas están bonitas, que hay muchas cosas, ¿no? Y eso le va a llamar la atención. Moctezuma viene escoltado por 2 personas. Uno es un mensajero que Hernán Cortés ya ha visto antes, probablemente en los encuentros previos que tuvieron. El otro es el hermano de Moctezuma, ¿ok? Y todos iban descalzos menos Moctezuma, y aquí dice, excepto Moctezuma que iba calzado. Cuando él lo ve, chicos, se baja del caballo Hernán Cortés, dice, me apié y corrí a abrazarlo. ¿Ustedes creen que lo quería abrazar? No. Estos 2 hombres lo detienen y le dicen, tú no puedes abrazar a Moctezuma. 2 razones. Una por motivos religiosos, porque Moctezuma es considerado una deidad, es un dios. Nadie lo puede tocar. Segundo, por seguridad. Probablemente si Hernán Cortés se hubiera acercado a abrazar a Moctezuma, saca su espada y lo mata, y así conquista rápido. Entonces aquí también están protegiendo a Moctezuma y le dicen, no, 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 aquí no se puede abrazar a la gente, le dicen a Hernán Cortés, ¿ok? De nuevo le hacen la ceremonia de besar la tierra, de inclinarse, y luego estos 2 hombres cambian de lugar. Uno se pone al lado derecho de Hernán Cortés, el otro del izquierdo, lo toman del brazo y lo van a guiar. Moctezuma va al frente de ellos, ¿ok? Muy bien. Hernán Cortés, para quererse ganar la confianza de Moctezuma, se quita un collar de cristal que trae él, que de hecho de margaritas y así de florecitas, se lo quita y se lo da a Moctezuma. Y Moctezuma manda a uno de sus sirvientes que le traiga 2 collares y aquí los va a describir. Fíjense, dice, mandó traer 2 collares de camarones envueltos en un paño que eran hechos de huesos de caracoles colorados. Ustedes saben que los mexicas utilizaban mucho los huesos de animales y todo para hacer collares. Pero fíjense, aquí lo importante y lo que llama atención a Hernán Cortés.
Cada collar colgaban 8 camarones de oro de mucha perfección, tan largos casi como un geme, y como se los trajeron, se volvió a mí y me los echó al cuello. Lo más probable es que Moctezuma no se los hubiera puesto directamente a él, sino que mandara a alguien que se los pusiera. Pero aquí Hernán Cortés está diciendo como él me tocó, ¿no? Él me los puso encima a mí. ¿Qué le llamó la atención de todos los collares? El oro, el oro. Luego dice Hernán Cortés, fíjense, bien mentiroso, me tomó de las manos y me llevó al patio de la casa y me hizo sentar en su trono. ¿Ustedes creen que Hernán Cortés lo sentaría en su trono? No, pero de nuevo dice, muy rico que para él lo tenía mandado hacer. Entonces, Hernán Cortés de nuevo llega pacífico, va a durar meses en la ciudad, ¿sí? Va a conocer todas las partes fuertes y también las partes débiles de Tenochtitlan para conquistarla, ¿ok? Si llegó en 1919 y conquistó en 1521, ¿cuántos años pasaron? 2 años. Entonces, 6 meses estuvo dentro de la ciudad como invitado. ¿Ok? Preguntas. Luego nos va a decir que lo llevaron a esta casa que es de Moctezuma para que descansen y ahí los va a hospedar a él y a todos sus hombres. Fíjense todo lo que le trajeron. Dice, cuando volvió, me trajo cosas de oro, joyas de oro y plata y plumajes y hasta 5,000 o 6,000 piezas de ropa de algodón. Les trajeron ropa que usaban los mexicas para que todos se cambiaran y estuvieran cómodos, ¿ok? Les traen supuestamente joyas de oro y plata, no lo creo. Había muy poco oro en Tenochtitlan, no era el dorado que se esperaban, ¿sí? Pero les trajeron plumas, las plumas sí, las plumas eran muy, ¿cómo se dice? Valiosas para los mexicas, ¿ok? Y aquí es la primera conversación que Moctezuma va a tener con Hernán Cortés. Esta parte sí es importante, chicos. Moctezuma le va a explicar que ellos tienen una profecía y le cuenta la profecía de Quetzalcóatl. Le dice que ellos también son extranjeros de esa tierra. Ellos no son naturales de allí. Ellos también llegaron como enviados por sus dioses a lo que hoy conocemos como el lago de Texcoco. ¿Ok? Le cuenta que su dios, Quetzalcóatl, se fue, pero prometió que iba a regresar. Y ahora sí voy a leer esta parte. Dice, siempre hemos tenido que los que de él descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra y a nosotros como a sus vasallos. Y según de la parte que vos decís que venís, es donde sale el sol y las cosas que dices de tu gran señor o rey que aquí te envió, creemos y tenemos por cierto que él sea nuestro señor natural. Aquí le dice, tú dices que vienes del lugar donde se fue Quetzalcóatl y que tu Dios puede, digo, que tu rey puede ser Quetzalcóatl. Si es verdad, nosotros te vamos a obedecer. Pero ahí está la cláusula, si es verdad. Y Hernán Cortés le dice, no, sí, sí, sí es verdad, yo soy el enviado. Pero Moctezuma le dice, tienes que comprobarme que tú eres descendiente de Quetzalcóatl. Le dice, si lo puedes comprobar, entonces te vamos a obedecer y te tendremos por señor en lugar de tu rey, de tu gran señor, ¿ok? Solo si puedes comprobarlo. De nuevo está haciendo referencia a la serpiente emplumada, ¿ok? Pregunta sobre esta parte del discurso de Moctezuma. Luego le dice que si es verdad, entonces él va a poder mandar a su voluntad y ellos van a ser obedientes en todo. Luego le dice Moctezuma a Hernán Cortés, así que en esta casa puedes descansar del trabajo de tu camino, de las guerras que has tenido, y yo sé que los hombres de Zempoal, de Cholula y de Tlaxcala que han hablado mal de mí. Y lo último que va a hacer en su discurso Moctezuma es tratar de aclarar las dudas que puede tener Hernán Cortés de él. Le dice Moctezuma a Hernán Cortés, yo sé que te han dicho que nuestra ciudad tenía las paredes llenas de oro y que teníamos, ¿verdad?
muchas cosas de oro. Y también te dijeron que yo era un Dios o que actuaba como Dios. Y aquí le aclara. Como puedes ver, las casas que ya vistes no son de oro, son de piedra, de cal y de tierra. Y entonces se alzó sus vestiduras y le mostró su cuerpo a Hernán Cortés. Y le dijo, veme aquí, que soy de carne y hueso como tú y como cada uno, y que soy mortal y palpable. O sea, le dice, una, no tenemos oro, como te dijeron, y dos, yo no soy un dios, soy un mortal como todos los demás. Luego le dice a Hernán Cortés que está en su casa, que él sí tiene algunas cosas de oro que heredó de sus abuelos, pero no son muchas. Y que Hernán Cortés las puede pedir prestadas cuando él quiera, las puede usar cuando quiera. No se las va a regalar, las puede usar prestadas. ¿Ok? Fíjense cómo responde al rey, ¿no? Le dice que puede disponer de la casa y que todo está a su disposición para que esté cómodo. Ahora fíjense cómo contesta Hernán Cortés y ahí nos vamos a quedar. Yo le respondí que todo lo que me dijo satisfazo mis necesidades, pero lo hice, ¿cómo dice ahí? Lo que me pareció que convenía, en especial de hacerle creer que usted, rey, es a quien ellos esperaban. O sea, Hernán Cortés trató de convencer a Moctezuma de que Carlos V es Quetzalcóatl, ¿ok? Y con esto se despidió. Y fíjense todo lo que les dejó Moctezuma para que comieran. Nos proveyeron muy bien de muchas gallinas, de pan y frutas y otras cosas necesarias, especialmente para poder descansar. Y así descansando, estuve 6 días, muy bien proveído y todo necesario y visitado de muchos señores. Los van a tener 6 días encerrados y después de ahí lo van a sacar para que conozca toda la ciudad de Tenochtitlan. Tienen 6 minutos para que comiencen a responder a las preguntas del margen. No lleven mucha tarea. Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ok?